Bueno, vamos a compartir una porción de la palabra que es muy conocida. Este, Seguramente en muchas reuniones femeninas se ha compartido esta porción bíblica, pero le agradezco a Mónica porque es preciosa esta porción. Así que la vamos a refrescar, nos vamos a detener en varios detalles de esta porción que el Señor nos ha dejado, y vamos a disfrutarla, ¿sí? Bueno, la porción está en Lucas, capítulo 7 de Lucas, del 36 al 50. Vamos a leer primero la porción bíblica y después la vamos a ir comiendo, ¿no? De a pedacitos para ir saboreándola, porque es muy rica esta porción bíblica, ¿sí? Vamos a, Voy a ir leyendo, no sé si me van a seguir. El título es Jesús, tiene un título, ¿no? Que puede ser, no es absoluto. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Por lo que yo lo corregí en mi Biblia y puse Jesús en la casa de Simón el fariseo, porque así dice su palabra. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿es esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús en casa de Simón el fariseo, vamos a conocerlo un poco a este hombre. Simón, que deriva del nombre Simeón, significa Dios ha oído, era un fariseo. ¿Qué era ser fariseo? Fariseos era la principal secta del judaísmo, ¿sí? Era un movimiento político y social destacado por su legalismo, su ritualismo, apegado a las tradiciones impuestas por los hombres, creían en la resurrección, en la vida eterna, los ángeles, pero todo era apariencia externa, ¿sí? Fariseos destacados, conocemos a Nicodemo, ¿sí? Aquel que habló de noche con el Señor Jesús, era fariseo. Otro gran fariseo que persiguió a la iglesia, Pablo, ¿sí? Gamaliel, su maestro. Bueno, de los fariseos se habla muchísimo. Juan el Bautista lo señaló a los fariseos, ahí en Mateos 3, vamos a verlo, cuando Juan el Bautista iba bautizando,
7 dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús en el capítulo 23 hace una larga lista acerca de la actitud de los fariseos, cómo denuncia su accionar, su forma, su forma de llevar, entre comillas, esa doctrina. Y vamos a destacar solamente un versículo de esa larga porción. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto se lo decía a los fariseos y a los escribas también. Muchas veces se utiliza el término fariseo, se utilizaba como un adjetivo descalificativo, ¿sí? ¿Qué es hipócrita? ¿No? El Señor Jesús le decía hipócritas, continuamente les decía hipócritas. Hipócritas es aquel que finge una moral que no tiene, solo por apariencias. Se maneja con la apariencia, pero en realidad en su corazón hay otras cosas. Hipócrita viene del griego, ¿sí? Refería a aquellos que actuaban y se ponían una máscara para simular determinado personaje, determinada expresión. Bueno, de ahí viene la palabra, más o menos para tener idea, ¿no? Aquel que se pone una máscara. Bueno, y ahora vamos a la mujer, una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿sí? Entendemos que era una prostituta, ¿sí? Y era conocida. Su pecado era de conocimiento público, despreciada eran estas mujeres, así como los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, ¿sí? Eran despreciados por el pueblo judío, por su conducta, ¿sí? Condenada. Pero el Señor era reconocido no por su condición y por su nombre, y no por su nombre, ¿sí? Era esa mujer o aquella mujer o esa mujer pecadora. ¿Sí? Pero además de su condición, el Señor conocía su corazón. El Señor conoce nuestros corazones. En Job 42:2 dice que no hay pensamiento que se esconda de él, ¿sí? Así estamos nosotras también. Estamos al descubierto con todos nuestros pensamientos delante del Señor. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Sigue, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las costumbres judías. El Señor Jesús había sido invitado por Simón a su casa a comer, y los judíos tenían costumbres, ¿no es cierto? Dicen que algunos todavía las hacen a las costumbres, sobre todo el de sacarse los zapatos o las sandalias y dejarlos a la puerta de la casa. Bueno, acá se destacan en este relato 3: lavar los pies, saludar con un beso y ungir con aceite. Lavar los pies se ha mencionado en otros textos. Esto era algo que se hacía en una casa, y generalmente si la casa, si era de una familia acomodada, había un sirviente y que se encargaba de acercar agua al invitado y lavarle los pies. Y si no había sirviente, lo hacía alguien de la familia, ¿sí? Acercaba agua y lavaba los pies. ¿Por qué? Porque obviamente de tanto andar venían llenos de tierra, y en estos lugares, o sea, en esas épocas, no estaba todo acomodado con sillas, con mesas. Había alfombras, pequeños reclinatorios, y entonces se evitaba llevar la tierra adentro de la casa y sobre todo en el lugar de la comida. Saludar con un beso. Esa era la muestra de afecto que nosotros también la tenemos, ¿no es cierto? Saludar con un beso al invitado o al recibirle, una muestra de afecto.
¿sí? De afinidad. Y ungir con aceite, esto ya no es tan conocido, ungir con aceite la cabeza o la frente. Esto se hacía para destacar al invitado, al invitado de honor, o por hospitalidad también. El aceite era usado muchísimo, el aceite de oliva era usado muchísimo en estos pueblos hebreos, judíos, árabes. El aceite se usaba como cosmético, se usaba también, había diferentes usos para el aceite. Pero con respecto a las unciones, encontré que estaba la unción social, que es esta, la unción sacerdotal, la unción medicinal y la unción funeraria. A través de la Biblia las que más conocemos son la sacerdotal y la funeraria, ¿no es cierto? Se ungía a los sacerdotes, se los destacaba, pero este aceite era especial, ¿sí? El aceite santa de unción, esa era única. Y después tenemos la funeraria. ¿Cuántas veces leemos que ungían los cuerpos, ¿sí? Y los perfumaban antes de llevarlos a las tumbas? Bueno, vamos otra vez a conocer un poquito más lo que hizo esta mujer, ¿sí? Una mujer cuya condición conocían todos, pero también todos conocieron su verdadero arrepentimiento. Que eso sería lo más importante, ¿no? Acá en el relato dice, va detallando, va detallando, y es hermoso todo lo que hizo esta mujer. Bueno, al saber, dice, al saber que Jesús, ¿sí? Eso está, ahora ya me perdí. Porque estoy en otro lugar, por eso no encontraba el pasaje. Al saber, acá está. Al saber que Jesús estaba en la casa de Simón. Al saber, yo destaqué la palabra saber, porque la palabra saber la asocio con su fe, ¿sí? Al saber de Jesús. La fe la movilizó. ¿Qué hizo? Trajo un frasco. Entonces ahí ya vemos el obrar de su fe. Obró en relación a su fe. ¿Qué más hizo? Trajo un frasco, pero ¿de qué? De perfume. Lo más valioso que creía ella tener, ¿sí? ¿Qué hizo? Estando detrás. Esa palabrita detrás me habla de vergüenza. A sus pies me habla de la humillación. Llorando regó sus pies. Eso me habla de un arrepentimiento sincero. Enjugaba con sus cabellos. Sabemos muy bien que el cabello es lo más glorioso que tiene la mujer, ¿no? Despreció su gloria personal. Lo usó para un fin que era secar los pies del Señor. Besaba los pies del Señor. Y esto me habla de adoración. Ungió con perfume, alabanza y ofrenda. ¡Qué belleza! Esta mujer con todo lo que hizo, demostró muchísimo. Demostró su verdadera adoración. Y eso es lo que habla en el capítulo que puse, Juan 4:23, cuando el Señor habla con la mujer samaritana y le dice que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque eso es lo que busca Dios, verdaderos adoradores. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca. Yo señalé la palabra ¿no? Porque ese es una forma despreciativa. Es una forma despreciativa de dirigirse a una persona, sobre todo su invitado de honor. Si fuera profeta, o sea que no creía en el Señor Jesús, ¿eh? No creía que era un enviado, no creía que venía de parte de Dios, no creía que traía palabra de Dios. Dice, conocería que esta mujer es una pecadora. Y sí que lo sabía. ¿Sí? El Señor Jesús conocía todo.
sabía todo. Y en 1 Samuel 16:7, en relación también a la mujer, ¿no? 1 Samuel 17 nos cuenta de la historia donde dice que no nos debemos fijar en la apariencia, ¿no? Porque los hombres miran la apariencia, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué había en el corazón de Simón? Vamos a ver qué había en el corazón de Simón. Mateo 15, 8 y 9. Esto decía el Señor, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Lucas 7, 30, ahí nomás de donde estamos leyendo nuestro relato, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios de Dios. Eso era lo que había en el corazón de Simón. Y el Señor Jesús lo estaba viendo. ¿Qué doctrina sostenían como fariseo? Lucas 11, el 37 al 34, también ahí nomás. Lucas 11, vamos a destacar solamente, no vamos a leer todo, pero el Señor sí a ellos los menciona como sepulcros emblanquecidos, ¿sí? Sepulcros emblanquecidos, que por dentro, ¿sí? Por dentro había algo muerto y por fuera se blanqueaban para tener un mejor aspecto. Y si hay de vosotros, también los intérpretes de la ley dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las queréis tocar. Esto era lo que la doctrina que sostenía, ¿sí? Hacían y agregaban costumbres y mandamientos a los hombres, pero ellos no las hacían. Esto era lo que había en el corazón de estos fariseos. Por eso que el Señor Jesús a sus discípulos les hace esta advertencia, ¿no? Cuando les habla de la levadura, como ejemplo de la doctrina de los fariseos. En Mateo 16, menciona, vamos a leer Mateo 16, solamente el 6, que dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y en el versículo 12 les explica, ¿sí? ¿Cuál era esa levadura? Dice, entonces entendieron que no les hablaba del pan, no les hablaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los saduceos y fariseos, ¿sí? Y esa advertencia también nos llega a nosotras, de no ser una apariencia, de no tener la hipocresía, de no tener máscaras, y sobre todo entre nosotras. Simón juzgaba a esa mujer por su pecado, pero no podía ver su propio pecado, ¿sí? Y en la palabra del Señor también nos llama a nosotras a analizarnos nosotras mismas, a examinarnos a nosotras mismas, que muchas veces nos podemos sorprender en alguna de esta actitud de hipocresía o de simular algo, ¿no es cierto? Tal vez entre nosotras nos podemos llegar a creer, pero no delante del Señor. No podemos ocultar nuestros pensamientos y nuestras actitudes delante del Señor, porque el Señor está viendo nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el versículo 39, Simón dijo para sí, esto lo destaco porque es importante. Simón dijo para sí, no se lo dijo al Señor, dijo para sí, y esa es una expresión
de un pensamiento interior, ¿sí? Él dijo para sí, no lo estaba expresando, pero el Señor Jesús, aunque él no lo expresara, sabía lo que estaba pensando. Por eso en el versículo 40, respondiendo Jesús, ¿acaso Simón le preguntó algo? ¿Acaso Simón le expresó algo al Señor Jesús? Ah, pero el Señor Jesús estaba viendo sus pensamientos, ¿sí? En el Salmo 139:4 dice, antes que la palabra esté en mi boca, Él la sabe toda, tú la sabes toda. Y eso es lo que le pasó a Simón. ¿Mm? Él estaba tratando despectivamente al Señor y el Señor Jesús lo estaba sabiendo. Respondiendo Jesús, versículo 40, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y miren, Simón, di maestro. ¿Mm? Este di maestro es interesante. ¿A quién llamamos maestro? Aquel de quien estamos aprendiendo, a quien estamos siguiendo sus enseñanzas, aquel al que nosotros anhelamos obtener toda la enseñanza para llevarla a cabo, para apropiarla. Y este fariseo le estaba diciendo maestro, pero no estaba siendo sincero. Ahí estamos viendo su máscara, su hipocresía, ¿sí? No le estaba creyendo a él, lo estaba despreciando y ahora le dice, di maestro. ¿Mm? Eh, pero el Señor toma tiempo para hacerle reflexionar con una parábola, ¿sí? Es como que se detiene y dice, vamos a tratar, vamos a charlar, y yo te voy a hacer pensar lo que está pasando en tu casa, en este momento, ¿sí? Y le empieza a contar una parábola. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, ¿sí? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Y pues cuál de ellos amará más? Y Simón dijo, bueno, al que perdonó más, ¿sí? Y obviamente el Señor le dijo, rectamente ha juzgado, ¿no? Lo que no se estaba dando cuenta Simón es que él también era un deudor, ¿sí? Un acreedor tenía dos deudores, y uno de esos deudores era Simón. El Señor toma tiempo con cada una de nosotras también, para hacernos reflexionar, a través de toda su palabra. Simón, acostumbrado a simular su intachable moral, no se daba cuenta que él también era un pecador, ¿sí? Así como Simón, debemos callar delante del Señor. Simón calló después de esta reflexión, no dijo más nada. Tal vez meditó en su corazón. Debemos aprender a reconocer nuestros errores, nuestros malos pensamientos, y tratar de ponerlos a los pies del Señor. Esto me hizo acordar otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano, tan conocida, ¿no es cierto? El fariseo decía, oh Señor, que no soy como este, ¿no? Como este publicano, y el publicano decía, oh Señor, perdóname, no soy digno. Bueno, ¿y qué termina diciendo la parábola? Cualquiera que se enaltece será humillado, ¿sí? Y el que se humilla será enaltecido. ¿Se habrá dado cuenta Simón de que él también era un deudor? ¿Nos daremos cuenta nosotras de que también somos deudores de nuestro Señor? Por supuesto. Su palabra nos ayuda a reflexionar. Su palabra cada día es la que nos ayuda a reflexionar. Volvemos a la mujer, ¿sí? Volvemos a la mujer. Sin palabras. Sin palabras dijo más. Sin palabras lo dijo todo. Sin palabras obtuvo más. 48. Dice,
tus pecados te son perdonados. ¿Ella había dicho algo? No había dicho nada. Fue su actitud, fue todo lo que hizo, ¿sí? Conclusión, el fariseo lo invitó a su casa, pero esta mujer lo recibió en su corazón. Y termina, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así como nosotros también un día lo invitamos al Señor a nuestro corazón, ¿sí? Tratemos de dar lo más preciado también para este Señor. Hablando de cosas preciosas, quería contarles que el frasco de alabastro era algo precioso en sí también el frasco. Es un material costoso, no solamente el perfume, sino el contenedor. Es un material costoso y se utiliza para hacer también enlosado, muy delicado, costoso, le entregó todo. Que nosotras también podamos entregar cosas preciosas a nuestro Señor, ¿sí? Nuestro tiempo, eh, nuestros dones al servicio de este Señor, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza. Bueno, y vamos ahora a reconocer, ¿no?, que esta historia que pasó hace muchos años, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que debemos acercarnos a Él con estas actitudes también, que han quedado como ejemplo para nosotras. En oración, en adoración, en buscar su palabra, su consejo. Vamos a una reflexión final. Esto me resulta gracioso. Cuando sacamos ropa, ¿no?, sucia para lavar y queremos ver si tiene manchas, ¿nos vamos a un lugar oscuro? Por supuesto que no, ¿no? Sobre todo a veces cuando estamos ahí revolviendo la habitación de mi hija y empiezo a mirar, a ver, esto, ¿cómo está? ¿Está sucio? ¿Tiene mancha? Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Nos acercamos a, ¿qué hacemos? Nos acercamos a la luz. Bueno, hermanas, así debemos hacer con nuestra vida, ¿sí? Acercarnos a la luz, ¿no? Sabemos todas quién es la luz. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bueno, la reflexión, ¿no? Debemos acercarnos más a la luz. Así debemos hacer con nuestra vida. Cuanto más cerca del Señor Jesús, mejor podemos ver si hay cosas que no le agradan, si hay cosas que mejorar. Solo Él puede ayudarnos. Bueno. Vamos con este tema que es hermoso, tratar de tener un momento de reflexión, ¿no es cierto? Y poner nuestras debilidades, nuestros errores, sacarnos esas caretas que quizás a veces queremos poner, ¿no? Y sabemos que Él nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Bueno, hermanas, que la bendición del Señor nos cubra y gracias por haber compartido la palabra conmigo, a mí me ayudó muchísimo.